Pensamiento del día, jueves 11 de diciembre. Desarmarse. Actualmente se libran en nuestro planeta una treintena de conflictos armados. Algunos aparecen en los titulares todos los días. Otros son olvidados, pero no menos crueles. La violencia y el odio están presentes incluso en aquellos países que supuestamente viven en paz. Cada nación, cada persona, siente un profundo anhelo de paz, armonía y unidad. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y la buena voluntad, después de miles de años de historia, nos encontramos incapaces de lograr una paz estable y duradera. Jesús vino a traernos paz, una paz que no es, dice Jesús, como la de este mundo. Es la plenitud de vida y de alegría, es la salvación de toda la persona, es libertad, es una hermandad de amor entre todos los pueblos. Construir la paz exige de nosotros un amor poderoso, capaz de amar incluso a aquellos que no corresponden a nuestro amor. Un amor capaz de perdonar, de ver más allá de la etiqueta de enemigo. Nos llama a convertirnos en pequeños héroes, personas que día a día sirven a sus vecinos y están dispuestas a dar incluso su propia vida por el bien de todos. Debemos dar testimonio de valores auténticos y difundir actitudes de tolerancia, respeto, paciencia, perdón y comprensión. Intentemos vivir así para que podamos ser levadura de una nueva cultura de paz y justicia. Veremos renacer una nueva humanidad en nosotros y a nuestro alrededor. Chiara Lubich. Palabra de vida. Diciembre de 2025. Los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías, capítulo 52, versículo 10.